Desde el jardín, buenos días. Hoy voy a leer para ustedes, es largo, el discurso o parte del discurso de José Saramago cuando recibió el premio Nobel en Suecia. Me emocionó mucho cuando lo leí por primera vez. Ayer lo leí en voz alta para ella, que necesita que se lo lean. Terminé con un nudo en la garganta. Me sucede otras veces, le digo sinceramente, leer en voz alta es una maravilla porque se reviven las emociones. José Saramago dijo: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas cuya fertilidad se alimentaba él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Asinaga era su nombre en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Merliro y Josefa Caixina. Disculpen la pronunciación. Esos abuelos, y eran analfabetos, uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de la porcilga a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva, por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismo ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor. Cavé muchas veces la tierra del huerto, anejo a la casa y corté leña para lumbre, muchas veces dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba. Hice subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro, muchas veces a escondida de los guardas de la cosecha. Fui con mi abuela también de madrugada, pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para el hecho del ganado. Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: José, hoy vamos a dormir los dos bajo de la higuera. Había otras dos higueras, pero aquella, ciertamente, por ser la mejor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era para todas las personas de la casa la higuera, más o menos para antonomasia. Palabra erudita que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía y después lentamente se escondía detrás de una hoja. Y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad traslúcida de la Vía Láctea.
el Camino de Santiago, como todavía llamábamos en la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias, los sucesos que mi abuelo iba contando, leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas, palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenían despierto, al mismo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o seguía hablando para que no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él calculadamente le introducía en el relato. Y después, tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizás para no olvidarlas, quizás para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de todas las ciencias del mundo. Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí. Se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta y descalzo, en la aldea, anduve siempre descalzo hasta los 14 años. Todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba. No hagas caso, en sueños no hay firmeza. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ese que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con 2 palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, ay, se me fue, no puede ser. Dando vueltas y vueltas, hierro le accionaba. Qué cosa seria estos celulares. Se me perdió, pero ya lo voy a encontrar, no se apuren. Así, por aquí anda, por aquí anda. Llegué a comprender que la abuela también ella creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentado una noche ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo
pena de morir, como si la vida de pesadillas y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fueran sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historia, que al presente, que a su muerte venía a buscarlo, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando, porque sabía que no los volvería a ver. Esto sigue, es larga, pero qué maravillosa vida, qué maravillosos sacrificios, qué grandes sueños. Extraordinario, José, por escribir esta historia tan maravillosa. Espero que les haya gustado. Yo sé que muchos lo han leído con la vista, porque aparece en internet por muchos lugares. Pero a mí me gusta la lectura en voz alta. Por eso, hace mucho he creado un lugarcito que no resultó mucho, pero se llama Tardes de Mate y Cuentos. Y era justamente, fundamentalmente, para leer en voz alta. Quizás lo reviva un poco. Les agradezco mucho la atención. Hasta la próxima desde el jardín.